Perfecto, 9 de la mañana, 39 minutos, 9 de la mañana, 39 minutos. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el profesor Jorge Elías Escala Zambrano, que es pues precandidato presidencial de Unidad Popular, y digo precandidato hasta que no se lo califique finalmente por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué le pasó? Que venía un poquito tarde a la entrevista. Sí, lo que pasa, buenos días, lo que pasa es que envié el carro al taller con el que me movilizo y hubo una dificultad y le pido mil disculpas a la emisora, Bueno, a usted y a la amiga periodista. sí, estamos aquí con usted, pues, quien le habla, el periodista Alcides Montilla, mi compañera Romina Ceballos y el licenciado Julio Ayala Serra, que está, su colega, que está a través del Zoom. ¿Cómo anda la campaña, oiga? Porque cualquiera diría, ¿qué está haciendo Jorge Escala? Porque ahora los que se nombran son al presidente, a la señora González, por ahí al señor Topic, y todos los comentaristas hablan de ellos y la gente dice sí, porque son los que están en las encuestas, le dan en los primeros lugares, da la impresión de que el resto, entre los que está usted, como que nadie le para bola, o sea, como que no tienen electores, no tienen votantes, etcétera. Alcides, si hay algo de que debemos estar bien claro, es que nuestra campaña la sentimos, la vivimos en cada lugar, territorio en la que nos encontramos. Estamos desarrollando una intensa actividad. Como consecuencia de aquello es que hemos logrado en la semana anterior, estar en casi todas las provincias del país en la inscripción Pero no tienen candidatos en todas las 24 en todas provincias, las Jorge. provincias del país y también en el exterior. Ustedes tienen, Así es. porque hay un error entonces de la información del Consejo Nacional Tanto así que Electoral. hubo un error al inicio también cuando nos inscribimos, que fuimos los primeros y apareció de que no habíamos entregado ni formularios No ni me diga fichas. que es a propósito que lo hacen. No, yo creo que son fallas, son errores. Sí. Sí, yo creo que debemos, o a la final es preocupación, temor, porque de todos los candidatos que hoy se exhiben, somos la única opción de cambio, ¿verdad? Frente a la gran mayoría de candidatos que sus partidos, podemos decir casi todos provienen de partidos, ¿verdad? Que ya han gobernado los destinos del Oye, país. ¿cómo así en un país de tantos problemas, en donde la gente lo primero que le pide al candidato son camisetas y regálame arroz, ¿verdad? ¿Cómo así hay espacio para un partido político eminentemente ideológico? Creo que el único de los que están en el espectro político electoral como Unidad Popular. Bueno, mire, y yo fui candidato a asambleísta nacional y no tuve la oportunidad porque no tenemos recursos. Nosotros somos una organización que defendemos principios, levantamos, sostenemos tesis, hacemos propuestas de cambio para lograr transformaciones profundas en el Ecuador, donde la riqueza que genera nuestro país pueda ser revertido en salud, en educación, en seguridad social, en reactivar el agro, en garantizar seguridad para la población. Y en ese sentido la gente nos conoce. Nos enfrentamos a una maquinaria poderosa, inclusive, ¿verdad? Al actual presidente y candidato a la reelección, que no quiere dejar su cargo. Mire usted, Alcides, yo tuve que ir ayer ya a al distrito educativo donde yo laboro, al distrito número 4 Portete de la Febres Cordero, Ya. a entregar la resolución del Consejo Nacional Electoral en que ya me aprueba la candidatura para acogerme a a la licencia sin sueldo por 5 meses. Maestro, que gano $900. Y mire usted cómo el gobierno utiliza toda la infraestructura del Estado y ahora más de $7 millones en propaganda en plena campaña electoral, en pleno proceso electoral, mientras no hay plata, ¿verdad?, para la salud, para la medicina, mientras no hay plata para la educación, para las universidades. El candidato, el presidente de la República y candidato a la reelección se da el lujo de utilizar recursos e infraestructura del Estado. Y los otros utilizan toda su maquinaria porque representan intereses de grupos de poder económico. Y hay que ver también de dónde sacan los recursos, ¿no? Jorge, permítame darle la palabra también para que haga preguntas a mi compañera Romina Ceballos.
Jorge, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, sí, tenemos 16 binomios prácticamente ya que van a ser parte de la papeleta electoral del febrero 2025. ¿Cuál es su propuesta que lo diferencia de los otros 15 binomios? Bueno, mire, vamos a aplicar medidas y políticas de carácter patrióticas y soberanas. Eso marca la diferencia de toditos ellos. Todos han continuado con la política neoliberal, entreguista y de sometimiento a los organismos internacionales. Entonces, ¿en qué consiste esta medida? Vamos a entregar los recursos para resolver el problema o enfrentar el problema del desempleo. Vamos a garantizarle a nuestros jóvenes el derecho al trabajo, pero en lo fundamental, hay que evitar despedir pues, a personas. Mire usted, el Seguro Social de julio del año anterior a julio de este año reporta solo 12.000 puestos estables con todos los beneficios de ley. No es cierto que han creado las 500.000 plazas de trabajo que dice el gobierno. El seguro registra eso. Entonces, es evidente de que hay que evitar los despidos masivos, garantizando el trabajo, estabilidad laboral y salario digno. De igual manera, hay que crear nuevas plazas de trabajo. Los jóvenes de mi gobierno se organizarán y no van a fracasar, porque hoy fracasan a los 3 años en los emprendimientos, porque le vamos a entregar el crédito a largo tiempo y bajo intereses. Mi gobierno va a bajar la tasa de interés con el propósito de crear nuevos emprendimientos, sostener los que ya existen, ampliar estos emprendimientos que significan mejorar la producción, lo que implica crear nuevas plazas de trabajo para la juventud, trabajo con salario e ingresos dignos. Nuestro gobierno será el que reactive la economía en el Ecuador y parte de la reactivación, sobre todo la economía de los hogares ecuatorianos, es que le vamos a poner recursos en el bolsillo, Romina. Es decir, si hoy ya no alcanzan, como dice la gente de nuestro pueblo, no hay ingresos que alcance para parar la olla, ¿verdad? Porque todo se disparó, todo se elevó, el costo de vida, la canasta básica familiar supera los 800 millones de dólares versus 460 el salario básico, pero no todos ganan ese salario básico. Entonces, vamos a ponerle recursos. Eso significa reducir el IVA al 10% para que la plata alcance y para que la plata y los ingresos en los hogares ecuatorianos sirva para resolver las básicas o elementales necesidades de las familias. Entonces, mire usted, son medidas totalmente distintas, diferentes, que ofrecieron en algún momento candidatos como el candidato actual y presidente de la República, lejos de reducir el IVA, lo que hizo es incrementar este impuesto que agravó las condiciones de vida de la población. Seremos el gobierno entonces del trabajo, de la reactivación económica. Vamos a invertir en la obra pública con el propósito de, eh, eh, si se quiere, realizar un plan ambicioso, total en todo el Ecuador de la reconstrucción de la red vial, repotenciación de hospitales, de escuelas. El 90% de las escuelas están destartaladas. Eso implica generar también nuevas plazas de trabajo, dinamizar la economía en el país. Vamos a invertir en nuestro país, vamos a apostarle al progreso y desarrollo de los pueblos, invirtiendo en salud, en educación. Vamos a cumplir con el presupuesto para las universidades y, por supuesto, para la educación también. Será el primer gobierno que entregará el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Ninguno lo cumplió. Yo fui el proponente de eso en Montecristi cuando fui asambleísta constituyente. En el 2010 tenía que haberse cumplido con el 6% del PIB. Nadie lo cumplió. Será el gobierno entonces que le apuesta al progreso y desarrollo de los pueblos entregándole el recurso para la educación. Es que debemos entender que si hay educación, si somos capaces de transformar, de formar a la niñez y la juventud, ¿verdad? Como docente, como maestro que soy, como profesor que soy, en el ejercicio de poder apostándole a la educación, vamos también a transformar el Ecuador. ¿Y de qué forma lo va a hacer en el tema de reactivación económica? Si uno de los grandes problemas del país es que justamente no hay dinero, por eso hemos tenido que recurrir a préstamos internacionales que ponen sus condiciones, como el alza de IVA, pagar la deuda anterior. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De dónde va a generar esos recursos? Bueno, Romino, eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero mire, usted se dan el lujo de
gastar más de 7 millones de dólares en plena crisis económica y energética. 7 millones de dólares para la campaña, para la publicidad del gobierno. Eso no tiene perdón ni olvido. Eso debemos castigar los ecuatorianos. No se puede en plena crisis, cuando faltan medicina, cuando hay niños que no abandonan las escuelas porque no tienen útiles escolares, ¿verdad? No se puede tolerar eso, es inconcebible. Entonces, mire usted, eso vamos a ahorrar. Vamos a recuperar, cuando decimos vamos a adoptar medidas patrióticas y soberanas, vamos a recuperar la administración del OCP, son 117 millones de dólares allí. Vamos a terminar con los privilegios de los grupos de poder económico. Le deben 4.000 millones de dólares al SRI. Deuda ya en firme, que ya no tiene ya no se admite ningún recurso. Solo, ¿qué hace falta? Voluntad y decisión política para impulsar la acción de cobro. Pero quienes tienen relación, vinculación con estos grupos de poder económico, jamás en el ejercicio del poder van a recuperar ese dinero. Mire usted, ahí tendríamos eso. Vamos a terminar con los privilegios que tienen también las grandes empresas, sobre todo mineras. No es posible que una sola empresa minera consuma el equivalente de 250.000 familias, consuma en energía, luz, pagando la tarifa pagando la tarifa de la dignidad. Se terminará eso. ¿Y sabe cuánto vamos a recaudar? 150 millones de dólares. ¿Cuánto se necesitaba para evitar los apagones? Entre 80 y 150 millones, que era lo que le pedían a Daniel Noboa que invierta en el parque, sobre todo termoeléctrico, para enfrentar la crisis energética, porque le advertían que venía una sequía. Entonces necesitábamos eso. Mire usted, ahí tiene recursos. A ver, todavía circula un video cuando yo fui asambleísta y cuestioné duro la decisión del gobierno de Correa cuando amplió las concesiones a las empresas telefónicas en 150 o 200 millones de dólares. Hoy quieren en ese mismo valor, se la quieren entregar las concesiones que a propósito se tiene que renovar ahora. Mira, ahí significa alrededor de 3.000 a 6.000 millones de dólares, dicen los entendidos. Vamos a adoptar medidas soberanas. Y si que quieren renovar la concesión con el Estado, tendrán que pagarme la deuda que mantienen por no pagar impuestos, tanto Movis y Porto. Son 97 millones de dólares que registran en el SRI. Eso no puede ocurrir en nuestro país. Vamos a ordenar la casa. Y como tenemos un país en crisis y hay organismos internacionales que han establecido en informes que dicen que aquellos países que tienen sus economías en crisis, nosotros, niños sin escuela, movimiento de migración, una nueva ola migratoria, pobreza, ¿verdad? Violencia delincuencial, alto costo de la vida, pobreza, desempleo. Tenemos una economía, agricultores quebrados. Dicen que se pueden acoger, los países que viven esta crisis pueden acogerse a la moratoria del pago de la deuda externa. Dicen, no pagarla. No es ese el sentido, no pagarla. Plantear un respiro. A ver, aquí se me está muriendo casa adentro, se me está muriendo la familia, la casa grande, y entonces tengo que reactivar la economía para que la gente pueda sobrevivir. Entonces ahí tendríamos 9.000 millones de dólares que necesita el país para entregarle a los campesinos crédito a largo tiempo bajo intereses, garantizarles también la entrega de insumos, semillas calificadas. Mi gobierno importará de manera directa con cero arancel, no solamente insumos, herramientas, maquinarias, para entregársela al campesino, al agricultor. Y por cierto, hay una ley que después de la pandemia se aprobó, que se establece que el Estado debe condonar, perdonar la deuda a los agricultores que tienen deuda de hasta 10.000 dólares, no hasta 5.000, como ha planteado hoy Daniel Noboa, que sí es un alivio, pero yo cumpliré la ley de manera completa, porque hay que reactivar al sector agropecuario que está abandonado y quebrado. 9 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el profesor Jorge Elías Escala Zambrano, precandidato a la presidencia de la República por Unidad Popular. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias.
Don Jorge Escala, profesor, gusto de saludarlo. Hola, Para Julio. mí, un gusto saludarlo. Para mí, oiga, que un profesor llegue a la presidencia de la República sería mi sueño realizado. ¿Y por qué digo eso? Porque un profesor que viene de abajo, que gana, como usted dice, sueldos de $900 mensuales, que sufre, que sabe la angustia de la gente pobre, que sabe la miseria en la que se vive en este país. Oiga, sería fabuloso que un hombre así llegue a la primera magistratura del país. Sería fabuloso. Pero quiero decirle una cosa, Jorge. Yo creo que para que usted pueda llegar, tiene que decirle la verdad a los ecuatorianos. Tiene que primero dejar a un lado los dogmas y las ideologías y ser completamente pragmático. El país ya no puede seguir con ese cuento de que yo voy a dar trabajo, de que yo voy a dar salud, de que voy a dar buena educación, de que voy a construir escuelas, colegios. Si el país está quebrado completamente, la seguridad social está quebrada totalmente. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos, Jorge? Dígale usted al país la verdad. ¿Puede seguirse manteniendo empleados que ganan el doble del presidente de la República mientras hay otros que tienen que sobrevivir con un salario básico? ¿Cómo podemos hacer para que estas cosas realmente cambien, Jorge? Porque si seguimos diciéndole a los ecuatorianos, yo te doy, yo te doy, yo te doy, y no hay de dónde darle, volvemos a la misma historia de estos presidentes que tenemos. Julio, usted no conoce y siempre actuamos con la verdad todas nuestras vidas. Nos conoce porque somos maestros, somos profesores, Julio. Ya estoy hablando ahorita con un expresidente de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores, que yo también lo fui, como lo fue usted, Julio. Entonces, siempre hemos actuado con la verdad. Es más, es nuestra razón de ser como docentes, pues tenemos que formar a nuestros niños con esos valores y principios. A la niñez, a la juventud, la formamos con estos valores y principios. Que otros hayan ofrecido, ¿verdad? En su momento, en campaña y que fueron gobierno y en el ejercicio de poder, traicionaron esa propuesta, incumplieron, fracasaron. Ese es un problema de ellos y que hoy los pueblos del Ecuador, la juventud, los trabajadores, la inmensa mayoría de ecuatorianos ya no puede volver a equivocarse, como tampoco puede meter en el mismo saco a todos, porque de nosotros no pueden decir otra cosa que no sea la honestidad, la transparencia, la lucha por la justicia, por un Ecuador distinto, diferente, y lo hemos demostrado en los hechos y sin ser gobierno. Ve usted, sin ser gobierno, hoy la UNE, la Unión Nacional de Educadores, en varios convenios con universidades, entrega 200,000 becas a maestros, gratuitas, para un diplomado, Julio. Mire usted lo que estamos haciendo como gremio, como sindicato, ¿ya? Honesto, que si hay sindicatos que defienden los intereses de la patria, de la educación, de los derechos del pueblo, ¿ya? No me refiero a los sindicatos que fueron creados en las altas esferas de los gobiernos de turno para defender intereses de los gobiernos y no de los trabajadores y de la nación, ¿ya? Versus un gobierno que entrega 40,000 becas, pues, Julio. Entonces, mire usted, hay diferencia. Nosotros con nuestro fondo de cesantía creamos alrededor de casi 24 ciudadelas, más de 20 y pico de ciudadelas del magisterio. Dinamizamos la economía, resolvimos un problema social para el magisterio y podemos desde el ejercicio del poder masificar un programa de vivienda de carácter popular para resolver el déficit habitacional que tiene el Ecuador. Es decir, desde la organización, desde la acción social, desde la lucha social y popular, hemos resuelto problemas, necesidades de la gente, pero queremos resolver de todo el país, no solamente de un sector. Entonces es evidente, Julio, que a nosotros no nos cae eso de que ya todos dicen lo mismo y a la final el pueblo ya no puede volverse a equivocar, porque como lo dijo Alcida en su momento, porque le llevan una gorra, le llevan la camiseta, le llevan el saco de comida, le llevan el tanque de gas y el pueblo vuelve a caer y al final de cuentas eligió a su verdugo y vive la desesperanza, ¿verdad? De no tener trabajo, de no tener educación, de no tener plata para pagar la planilla de luz que sube todos los meses. Eso tiene que cambiar. Yo he vivido eso. A mí no tienen a mí
no me han contado la pobreza, la he vivido, versus los candidatos que hoy exhiben los partidos de la derecha, a quienes sí le podemos decir que ya no tienen nada nuevo que ofrecer porque son los causantes de la pobreza, de la desesperanza, del desempleo, de la inseguridad, de los apagones. Entonces, frente a esos candidatos que ofrecieron y nunca cumplieron, se olvidaron del pueblo, marcamos la diferencia. Soy un profesor que sigue laborando en el suburbio de Guayaquil y como dicen nuestros padres de familia, se nos parte el alma cuando nuestros niños abandonan las escuelas y vemos el pupitre vacío porque no tienen cómo para parar la olla a sus padres de familia porque los lanzaron a la desocupación o porque no tienen la plata para los útiles escolares. En mi gobierno, Julio, vamos a entregar la lista de útiles escolares gratuita para todos nuestros estudiantes. Miren cómo desmantelaron el Ministerio de Educación, que en algún momento servía para eso, pero fue degenerado y se prestó para la corrupción cuando se entregaban en algún momento algo de útiles escolares. Nunca se entregó completo, ni en el tiempo de la dictadura militar, Julio, cuando usted fue dirigente de la UNE, ¿verdad? Que entregaron en el tiempo que asesinaron a Rosita Paredes una funda, 2 reglas y 4 plumas, entre plumas, esferos y lápices. Entonces, la riqueza, los recursos que hoy genera la patria será devuelta, será revertida precisamente en resolver los problemas y necesidades que tiene la gente. Mi gobierno será el gobierno que dará salida y resolverá esos problemas que tiene el país entero. Jorge, ¿qué haría usted, por ejemplo, en materia de seguridad social? Yo recuerdo que el MPD se opuso a las administradoras de fondos de pensiones. Sin embargo, es el magisterio que lo maneja en alguna medida el MPD, el que tiene la única administradora de fondos de pensiones en el país y que le ha ido bastante bien, cosa que significa para mí un orgullo y una alegría. Pero hoy tenemos ya una situación crítica. El Seguro Social está encaminado a una quiebra irreversible si no tomamos medidas reales. ¿Usted cree que, por ejemplo, el gobierno nacional debe seguir manejando el Seguro Social? De ninguna manera. El IE es de los trabajadores, de los afiliados, jubilados y pensionistas. Debe ser administrado por sus propios dueños. La primera decisión que adoptaré reformando la ley de seguridad social. Usted sabe que yo soy el coordinador del Frente en Defensa de la Seguridad Social de la provincia del Guayas y junto con los dueños de la seguridad social hemos elaborado un proyecto de ley con el propósito de que el nuevo gobierno, en este caso mi gobierno, impulsará estas grandes reformas a la seguridad social. El Consejo Directivo del IE no va a ser dirigido por el vocal que yo designe, tendrá que ser dirigido de entre los representantes del Consejo Directivo del IE que tendrán que ser designados mediante el voto universal. Pagaré la deuda que mantiene el Estado con el IE. Firmaremos un convenio y en la reforma a la Ley de Seguridad Social y en este convenio estableceremos que aquel funcionario que se retrasa, incumple con los pagos o entrega de manera incompleta el pago de la deuda y de las asignaciones que le corresponde al IES tendrá que ser destituido de manera inmediata. Vamos a desalojar a las mafias que tienen sometido, controlado al seguro social. Vamos a crear una instancia de participación, no para ser veedor, estar con los brazos cruzados y observando cómo se llevan la plata de los afiliados. No, crearemos un organismo que en este momento lo hemos llamado el Congreso de Afiliados, Jubilados y Pensionistas, donde rinden cuentas los miembros del Consejo Directivo, Julio, donde rinden cuentas lo que usted y yo aportamos, en ningún lado. De tal manera que esa será la instancia donde tengan que rendir cuentas de nuestros recursos, de las inversiones que se realizan, inversiones que tienen que ser seguras. Y esos retornos tendrán que ir directamente a alimentar los 4 fondos que administra el IES para entregarle pensiones dignas a los jubilados del país que están congelados. El 50% del rendimiento de las inversiones tienen que servir para revalorizar las pensiones de nuestros
hermanos jubilados, estimado Julio. Eso solo se hará en la medida de que el IES sea administrado por su propio dueño. Una aclaración, Julio. El Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano no es una administradora de fondo privado similar a la que ocurre en Chile. Ahí pone la plata el dueño, los accionistas, 2 o 3 o 4, y ellos son, al estilo de un sistema financiero como la banca, son los que se llevan la plata de los asegurados. Y además, ahí usted solo aporta, por ejemplo, para el tema de la jubilación, y ya no tiene chance para aportar para salud. Si quiere aportar para salud, tiene que contratar otra administradora de fondos de pensiones. En Chile destrozaron la seguridad social. En el Ecuador todavía existe por la resistencia y la lucha de los afiliados, jubilados y pensionistas, que ahora hay que rescatarla y hay que dirigirla desde el ámbito de sus propios dueños, que somos los que ponemos la plata en el IE, Julio. Ojalá que haya esa lucha, porque si usted confía en que el Congreso, y como ya sabemos cómo funciona el Congreso, le va a cambiar las leyes, bien difícil, mi querido Jorge. Continúa con el diálogo. No le escuché la última parte, le entendí hasta el Congreso. Vea, primero vamos a llegar con un buen grupo de legisladores y que vamos a poner por delante los intereses de la patria expresados en los proyectos o iniciativas de ley que enviaré con carácter de urgente económico. 30 días, si no lo aprueban, se aprobarán por el Ministerio de la Ley. Y obviamente, si es que hay dificultades en el trámite de las reformas a la ley, hay otras formas, mecanismos, como de pronto un referéndum con el propósito de que lo que se quiera hacer para sacar al Ecuador tenga que materializarse y convertirse en norma o en ley. Gracias, Jorge. Nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúa con el diálogo. Gracias, Julito. Estoy reintegrándome al programa, justamente como habíamos hablado, y la verdad un gusto poder saludarlo al licenciado Jorge Escala, quien es el candidato presidencial de Unidad Popular. Hablando de esto del IES, Jorge, y del manejo de la como ustedes han tenido el fondo de pensión del magisterio, que el expresidente Correa le quitó la administración y entiendo que luego volvió a manos de ustedes. Ustedes han hecho ahí unos excelentes, tengo los mejores referentes y he pasado planes de vivienda, ¿no? Y entiendo que con unos plazos y unas tasas de interés que no se asemejan al BIES, al banco del IES, y que además las inversiones que hacen, porque obviamente un fondo de pensiones, en este caso el magisterio, hace inversiones en diferentes áreas para los rendimientos sirvan justamente para el magisterio y para el tema actuarial, se manejan con criterios bastante técnicos. ¿Eso cómo han logrado que no sea politizado, Jorge? Porque, Andrés, un saludo, porque nosotros sí entendemos bien. Una cosa es la organización, el gremio, el sindicato, que tiene lógica distinta en cuanto se refiere a la organización, participación social. Y otra cosa es el fondo de cesantía del magisterio encasillada, encuadrada en normativa del sistema financiero, sometida, vea usted, al control riguroso permanente. Yo podría decir, Andrés, que somos la única institución, porque no veo otra, donde la superintendencia de banco está de mañana, tarde y noche, vigilando, controlando, y créame que no nos incomoda, porque no hay nada que ocultar, todo es transparente, como usted lo ha dicho. Toda inversión que realiza el fondo de cesantía con los dineros de los maestros tiene retorno seguro, y ese retorno seguro, ese
esa ganancia que se obtiene se distribuye en cada cuenta de cada maestro, a diferencia de una institución financiera privada. Por eso es que se mantiene con una solvencia económica y además lo que le permite tener garantía para cumplir con todas las prestaciones es precisamente la honestidad y la transparencia. Nuestro gremio, que fue quien creó junto con los supervisores, técnicos docentes, como lo recordará Julio, ¿verdad? Es administrado de manera distinta. La directiva de la UNE no tiene absolutamente nada que ver en el control, manejo, administración del fondo, ni en la parte administrativa, ni en la parte operativa, ni en la parte financiera. Tiene su propia estructura orgánica el fondo de cesantía y ahí hay autoridades, directivos que tienen una trayectoria de probidad y de honestidad. Eso marca la diferencia, tanto así que soportó, enfrentó los ataques del correísmo y al final recuperamos nuestro fondo de cesantía con 32 millones de dólares y por eso están denunciados en la fiscalía. Vea usted, querían administrar el fondo y si se demoraban un día más, se nos llevaban todo, estimado Andrés, todo nuestro ahorro o el ahorro de todos. No, pues sí, sí, fue una barbaridad. Fue una cosa, una apropiación tremenda, ilegal y además, mire, no sabía este detalle. Pero ahí sí me queda la duda y antes de ir con Alcides y con Romina, es muy parecido pues al manejo de los fondos de pensión de manera privada. Claro, lo hace una entidad que no es, como usted dice, de dueños, pero la administración sí la hacen con criterio privado, pues, Jorge. Bueno, tiene una administración propia, particular, privada, pero de carácter social. Sus recursos, sus ingresos, todo lo que genera el fondo no se queda en los dueños, o perdón, en los administradores, en el consejo de administración, no. La plata es de los propios afiliados, a diferencia de las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? Dos, nosotros no tenemos el fondo de cesantía del magisterio, lo que administra es una cesantía particular, diferente, distinta a la del seguro social. No es un fondo de pensiones en la que el fondo de cesantía entrega mes a mes pensiones o recursos o parte de la pensión vitalicia. Eso lo hace el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que nosotros hacemos es un ahorro que hace el maestro para que cuando se jubile pueda, adicional a lo que recibe el IES, pueda también percibir todos los ahorros todo el ahorro con sus intereses, pero mientras está en servicio activo puede gozar de un abanico de prestaciones que brinda el fondo de cesantía: vivienda, préstamos quirografarios, hipotecario, de crédito para remodelación de vivienda para poner un negocio, comprar vehículos, una tasa de interés preferencial en relación a lo que entrega el sistema financiero. Pero es una institución para ahorrar para el futuro de los maestros. Cuando se jubila, pueda retirar todo el ahorro, fruto de su ahorro y el capital que obtuvo, el capital y rendimiento, ¿no? Intereses que obtuvo durante ese tiempo Muy de bien. activo. 10:12, don Alcides Montilla. Las 10 de la mañana, 13 minutos, 10 de la mañana, 13 minutos. Seguimos en este diálogo con el profesor Jorge Elías Escala Zambrano, precandidato presidencial de Unidad Popular. Nos queda poco tiempo, así que por favor le vamos a hacer una pregunta, ella y yo. ¿Usted está de acuerdo en que los precandidatos o los candidatos presidenciales deben presentar los nombres de sus colaboradores? Digamos los que van a ser, no sé, ministros, de repente, gerentes de las empresas públicas, etcétera. Yo creo que es muy prematuro para hablar de eso, pero sí se debe contar con un equipo de expertos, de técnicos, como lo contamos nosotros.
con gente de una alta... O sea, usted tiene nombres para ministros de Industria, para ministro de Energía, para ministro de la Vivienda, para sí, todo, tiene todo. para todo tenemos. Es decir, ¿Afiliados a Unidad Popular o amigos no del necesariamente, movimiento? no necesariamente afiliado o militante de nuestro partido, que coincidan, como decía Julio, más allá de la identidad política, ideológica, que ponga al centro los intereses de la nación y de la patria. Eso es bastante, eso es lo que nos une, sacar adelante nuestro país del atraso, de la pobreza, de la desesperanza. Y hay mucha gente que se la juega por lograr las grandes transformaciones del Ecuador, que no han logrado tener espacio, que son gente honesta, que tiene una amplia trayectoria, que vienen desde la academia, pero que también vienen desde las organizaciones sociales y populares, donde usted encuentra a los mejores hijos del pueblo, bien preparados y bien honestos. Pero vea, cuando hablamos de transparencia y honestidad, Alcide, ahí usted puede encontrar nombres. En mi gobierno van a tener luz verde la Comisión Nacional Anticorrupción. Ellos han dado batalla importante, se la han jugado por el país. Los han enjuiciado. Los han enjuiciado. Entonces, además de ser el presidente de la República y las decisiones que adopte en cuanto se refiere a políticas, a medidas, a políticas públicas y decisiones que se tomen, las adoptaré con organización social y popular. Ya la última pregunta, porque ya está nuestro siguiente invitado esperándonos. Romina, por favor. Jorge, la última pregunta y también el último mensaje para los que nos están escuchando. ¿Por qué el 9 de febrero votar por usted? Porque es la hora del cambio, es la hora de la unidad de los de abajo, es la hora de las grandes transformaciones que requiere la patria, porque ya estamos cansados de que nos ofrecen y nunca han cumplido los otros candidatos que hoy vuelven a presentarse, pero que representan a ese pasado de atraso, de corrupción. Lo nuevo está precisamente en Unidad Popular y en esta gran alianza que hemos hecho con las organizaciones sociales y populares, porque a mí no me han contado, como le decía en su momento, la pobreza, la injusticia, la hemos vivido y hemos enfrentado esa cruel realidad que vive la inmensa mayoría de ecuatorianos. Vamos a garantizarle, como hemos dicho, devolverle la paz social a la gente frente a la violencia imparable que vive el Ecuador. En nuestro gobierno, los negocios podrán atender sin ninguna dificultad. La gente, la niñez podrá caminar por todo el territorio nacional sin miedo. Vamos a recuperar los recursos y, como hemos dicho, lo vamos a revertir en seguridad social, en reconstrucción de la red vial, en escuela, colegios. Vamos a devolverle libre ingreso a los bachilleres hijos del pueblo, que ya suman más de 1 millón de ecuatorianos. Es decir, en el Profe Escala y Pachaterán está la esperanza de la construcción de una patria nueva de justicia y bienestar para la inmensa mayoría de ecuatorianos. Correcto, ha sido el profesor Jorge Elías Escala Zambrano, precandidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular. Gracias, Jorge. Así y seguiremos es, Andrés, conversando porque gracias. todavía hay Y muchísimo Romina más también, que muchas gracias. decir. Un gusto saludarlo.